Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, de parte del Padre Celestial, sea para cada uno de vosotros, mis amados, apreciados y respetados amigos y amados, apreciados y respetados consiervos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por un nuevo día y depende del uso horario donde usted se encuentre. Bueno, ahí se dirá si es buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pero bueno, yo solamente les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. En este día vamos a estar compartiendo una vez más la gracia del Señor, la gracia para hoy. Sí. Y damos gracias al Señor por su misericordia. Damos gracias a Dios por este instrumento que Él nos permite para con el mismo poder llevar una palabra de aliento, una palabra de edificación y también una palabra de exhortación para que el Señor sea glorificado en todo y por todo. Muy bien. Vamos a estar compartiendo una porción de la Escritura que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 14. Y dice la Escritura así: en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dígame conmigo, allí donde se encuentra. Dice la palabra, la letra: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué hermosa palabra. Muchos pueden analizar o pensar que debido a esa agenda tan apretada que tenía nuestro Señor con respecto a la predicación, sanar enfermos, ir de un lado a otro, un ministerio, si se quiere, itinerante, un ministerio que iba y venía, llevando las buenas nuevas a muchos allá en Israel. Sí, damos gracias al Señor por ello. Y como le iba diciendo, se piensa que por esas múltiples ocupaciones el Señor no tenía cuidado de los niños, pero no, todo lo contrario. Dice la palabra: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Fíjense el sitio donde el Señor coloca a los niños. Ahora, el título de la gracia es acercarlos a Jesús. La palabra dice que instruyamos al niño de pequeño y de grande no se apartará. ¿Instruirlo en qué? Instruirlo en toda palabra. Eso es acercarlos a Jesús, llevarlos a la presencia de Jesús, porque usted y yo podemos descuidarlo, usted y yo podemos de repente perder la atención y pueden suceder cosas, sí. Hay gente que ha estado con su niño en un parque y de repente se descuidaron con el telefonito, la cosa, o se pusieron a conversar y cuando vieron, ¿dónde está mi hijo? Se había perdido el muchacho. O el muchacho estaba por ahí cerca, en lo mejor de los casos, pero el niño, usted sabe que el niño es niño, ¿no? Niño es inocente. Pero el Señor tiene cuidado de todos los niños. A Él no se le extravía ninguno. A Él no se le pierde ninguno. Gloria a Dios. Cuando usted y yo colocamos a nuestros niños en las manos del Señor, Él tiene cuidado de ellos. Porque, como Él dice, pues dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis. En este contexto la palabra dice, es como que decir, deje que los niños estén conmigo, deje que los niños busquen mi palabra, deje que los niños busquen mi protección, deje que los niños sean enseñados por mí. Eso es dejar venir los niños a mí, dedicarlos al Señor, así como
Samuelito fue dedicado y él le sirvió al Señor por mucho, mucho tiempo y tuvo testimonio de ello. Muy bien. La lectura bíblica de Lucas 18, que habla acerca de los niños, parecía rara. Esto se leía en un servicio fúnebre a David Hawkins. Después de todo tenía 77 años cuando murió, no era ningún niñito. Sin embargo, el pastor que ministraba dijo que los versículos se aplicaban perfectamente a David por su característica, cómo era David Hawkins. Él era un profesor en una escuela durante muchos años. Parte de su legado era haber dedicado tiempo a los niños, tanto a los suyos como a los de otras personas. Ya que él hacía marionetas y siluetas de animales con globos inflados con aire. Cuando se reunía con otras personas para planificar actividades de la iglesia, David solía preguntar: ¿y qué hacemos con los niños? Él estaba muy preocupado y pendiente de los niños. Se ocupaba de cosas que no solo ayudaban a los adultos a adorar a Dios, sino también a los pequeños de la casa, a los pequeños de la congregación. En Lucas 18 nos muestra cuánto le interesaban los niños a Jesús. Cuando la gente los llevaba cerca de él, fíjense lo que hacían los discípulos, queriendo, entre comillas, proteger al Señor. Un hombre ocupado, como le dije, del asedio de esas personas o esas personitas molestas, pero al parecer a nuestro Señor no le molestaban en absoluto. Sí, los discípulos de repente pensaban que le estaban haciendo un favor al Señor, y en realidad no, porque el Señor dice: dejen los niños venir a mí y no se lo impidáis. Bien, dejen los que pasen y que vengan a mí. No entorpezca, no sean tropiezo en que un niño venga a mí. Aleluya. Marcos agrega que el Señor los tomaba en sus brazos y los bendecía. Eso está en Marcos 10, 14 al 16. Sí, no solamente estar pendientes, sino amarles, bendecirlos, dedicarlos a Dios. Yo veo con mucha tristeza, y esto lo voy a decir con todo el respeto del mundo, cuando alguien llega y dice esta expresión: yo he sido toda mi vida mala conducta, y ven con complacencia cómo los hijos llevan el mismo camino. Y si cualquiera tiene la osadía de llamar la atención a un hijo: deje quieto a mi hijo, ese es mi hijo, usted no sabe cuánto me cuesta a mí mantener a mi hijo, usted no sabe lo que yo tengo que hacer para que usted venga a regañar a mi hijo. Y muchas veces uno opta por dejar a esos niños, pero usted sabe qué va a pasar, que esos niños se van a levantar con una conducta peor que la del padre. Sí, porque ellos están aprendiendo lo que es su papá. Pero cuando ellos aprenden, por eso el Señor dice: dejar al niño venir a mí. Cuando ellos aprenden de Jesús, el Señor dice: aprended de mí, que soy manso. Sí, aprendan de mí, aprendan cosas hermosas. ¿Y qué es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo? Enseña lo que está contenido en la palabra de Dios, enseña principios, valores, cosas que hoy en día lamentablemente están un poco en decadencia, están en ausencia. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado del principio básico, que es buscar el rostro de Dios, que es buscar la presencia de Dios. El pueblo hebreo en Israel
El niño a la edad de 12 años ya tenía que haber aprendido ¿a qué? A lo concerniente a lo que es la palabra, la ley, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estaba establecido que tenía que haber un seguimiento. Hoy en día, como le dije, es todo lo contrario. Y hay gente que se complace cuando ve a un hijo que le, permítame la expresión, que le da un mamonazo, un compañerito, y entonces uno llega y le dice, oye, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces eso? Eso es malo. Y el papá muy orgulloso dice, ¿qué quieres tú? Que se deje embromar, pero con su palabra fea. Entonces ahí vemos cómo la ausencia de valores se está transmitiendo de generación en generación. Y el día que ese muchacho cree que ese día va a ser, ese niño va a ser o ese hombre va a ser una persona mala conducta, una persona que hace lo malo. Escuche, es bueno amar a los hijos, pero también es bueno corregirlo. Ahora bien, cuando habla de niñez, también hay adultos, permítame la contradicción, que son unos niños, que se han convertido en niños. Cuando usted llega al Señor, esa malicia, esa falta de valores, ese pensar negativamente tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque el Señor está pidiendo, está exigiendo que nuestra mente cambie. Sigue pensando como un adulto, pero ya sin la malicia de un adulto, sino con la sencillez y sobre todo con la humildad de un niño. Entonces aquí la palabra la podemos llevar hacia un doble sentido. Niños literalmente, pero niños figuradamente, en lo que respecta a la transformación de quién, de el ser humano, que cuando llega a Cristo su mente es cambiada, su mente es transformada. Por eso es que hay que ver también desde el otro punto de vista la importancia que Dios le da a, esta, a este cambio, a esta transformación. En Mateo capítulo 18, fíjense lo siguiente y concluyo con esto. Dice, y dijo, capítulo 18, versículo 3, y dijo, de cierto os digo que si no os convertís y fueres como niños, ¿está viendo lo que estoy diciendo con respecto al nacimiento? Un nacimiento no literal, porque hubo un hombre llamado Nicodemo que le preguntó al Señor, ajá, ¿y cómo puede un hombre ya viejo entrar de nuevo en la matriz? Y él no había entendido, un hombre que era maestro, que tenía conocimiento, pero no había entendido en lo absoluto lo que el Señor estaba hablando. Yo espero que en este día usted sí entienda lo que yo estoy hablando, del nuevo nacimiento, de una transformación, de una ausencia de malicia con respecto a la maldad. Y dice más adelante, que si no fuereis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Nacer de nuevo. Un niño depende totalmente de sus padres, terrenalmente. Un niño depende cuando es pequeño, cuando es niño, cuando es inclusive adolescente, tiene una dependencia directa de quién, de sus padres terrenalmente hablando. Nosotros cuando nacemos tenemos una dependencia directamente de quién, de Cristo. Esta falta de la dependencia total en Cristo y la cruz no traerá a la incredulidad y de tal modo a una condición perdida. Sí, si usted no depende, por eso es que Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque si usted llega y recibe a Cristo en su corazón, usted no debe de pensar qué va a hacer o qué no va a hacer. Usted tiene que pensar, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo sea? Y de ahora en adelante seré. Y el Espíritu Santo le va a dirigir y le va a conducir a las verdades, como decía un hermano querido, la verdad verdadera que es en Cristo, lo va a conducir y le va a dar claridad.
y convicción. Muy bien. Damos gracias al Señor por esta reflexión del día de hoy y que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Paz de Dios.